Hola, yo soy Dr. Pau. Yo soy Dr. Kiki y esto es A Cerebrito. Quitao. Empezamos. Hi. Hello, We're back. Hola, hola a todos. Bienvenidos a Cerebrito Quitao. Episodio número 3. Pero bueno, nada, muy felices de estar aquí de vuelta. A toda nuestra audiencia, gracias por escucharnos y por sacar unos minutos de su tiempo en el día para escuchar este episodio que va a ser bastante interesante y de nuevo muy personal. Sí. ¿De qué vamos a hablar hoy, Kix? Vamos a hablar un poco más sobre ¿verdad? El nacimiento, pero especialmente NICU, es la unidad de intensivo neonatal, o sea, cuando los bebitos nacen o están en esa parte muy temprana de vida, en el crecimiento, entran a la unidad de intensivo, pero específicamente luego de nacer. No vamos a hablar de por qué necesariamente vas a entrar en NICU, un bebé entra en NICU, pero lo que queremos que sepas, si estás pasando por una experiencia similar, si a lo mejor pasaste por esto y no lo has podido superar o se te ha quedado ese scars, necesariamente a lo mejor si necesitas prepararte porque es posible que estás embarazada y tu bebé pueda hacer que caiga en NICU. O sea, hay muchísimas razones de por qué este episodio te puede ser de beneficio, y creo que es la combinación de lo que conocemos, Paula y yo, nuestro background profesional, pero especialmente porque tuvimos ambas experiencias en NICU cuando nuestras bebés nacieron. Entonces, la realidad de la experiencia en NICU es que nadie te prepara para esto. Es algo que, en mi opinión, y no sé qué tú piensas, Pau, pero muy pocas madres hablan de esto. Yo creo que lo hablan luego de que lo superan, pero en el momento, cuando una madre está a punto de dar a luz y estamos esperando el nacimiento de un bebé, siempre esperamos la foto con la familia toda unida y con la sabanita y celebrando la llegada del bebé, pero cuando surge que el bebé debe entrar entonces a NICU, a intensivo, pues es como, yo siempre digo, nos vamos como de mute, y eso me ocurrió a mí, cuando luego hablaré de eso un poco, pero no hablamos lo suficiente del tema como para normalizar la experiencia, en mi opinión, y para poder informar de que hay cosas que podemos hacer para tener un poco de control sobre el descontrol, ¿verdad? De lo que es NICU, porque al final del día no tenemos control cuando entramos en esa unidad. Ninguno. Es un momento de mucho caos, Caos. sobre todo para las mamás primerizas como nosotras. Y creo que la razón por la cual quizás no se habla tanto es porque cuando pensamos en NICU o en la unidad de cuidados intensivos neonatal, siempre la asociamos con algo malo. Es decir, hay algo que no está bien con mi bebé. Y ese creo que no es el sentimiento que una mamá primeriza quiere tener. Claro. Quisiera, o quise yo en ese momento, sentir, todo está bien, voy a poder llevarme a mi bebé a mi casa los 3 días y no tengo que preocuparme por su desarrollo, qué puede pasar, qué va a pasar en el NICU, que además es un contexto del que sabemos mucho, pero que nunca habíamos vivido. Porque Totalmente. No es lo mismo tú poder estudiar y leer y aprender a través de la experiencia de las otras personas. Imagínate, yo hasta roté en una unidad de NICU como parte del entrenamiento en neuropsicología en Nueva York. Y aún así, sabiendo todo lo que sabía y habiendo convivido y compartido y entrenado y aprendido de neonatólogos 3 veces a la semana en todos los rounds, etcétera, nada me preparó para lo que yo viví, porque es vivirlo en carne y hueso, aparte también con las emociones a flor de piel y con todas las hormonas que están en completo descontrol después de un embarazo, después de dar a luz, ¿no? Entonces, con este capítulo creo que ambas, cuando lo pensamos y dijimos, bueno, queremos tocar este tema, queremos abordar este tema, lo hicimos para hablarles obviamente de nuestras experiencias, porque creemos que tenemos muchos factores que podemos aportar y que podemos compartir, que creemos que son beneficiosos, pero también hablarles sobre qué esperar, cuáles son los detalles, o sea, cuáles son esa información relevante sobre el NICU
qué hacer cuando te pregunten qué va a pasar con mi bebé, por qué o en qué momento debemos preocuparnos por su desarrollo. Y obviamente también hablar sobre las cosas que a nosotros nos ayudaron a sobrellevar ese periodo de nuestra vida y esa etapa de nuestros bebés, porque es importante saber que si lo estás viviendo o tienes o sabes que de antemano por un diagnóstico existente durante el periodo de gestión que tu bebé tiene que entrar al NICU. Queremos también darte un poco de tranquilidad y poder compartir, como Kiki dijo, unas herramientas que te ayuden a sentirte más en control dentro de ese caos Exacto, que se puede estar viviendo. Y exacto. creo que para iniciarlo es importante primero hablar en el contexto de nuestras experiencias. Yo Eh, creo totalmente. Yo creo que si estás escuchando este episodio y no estás en orden, o sea, estás escuchando este antes de escuchar el anterior, te recomiendo que pauses y escuches el anterior porque el episodio anterior hablamos un poco sobre qué puede suceder durante el embarazo para, ¿verdad? Que pueda resultar en el que un bebé tenga que entrar a NICU. Sin embargo, hoy, y específicamente en la prematuridad, hablamos mucho sobre la prematuridad en el último episodio. Esta vez vamos a hablar sobre la experiencia de una madre, ¿verdad? En NICU. sí. En el caso de Pau, vamos a hablar de eso también, pero en mi caso no fue por prematuridad, fue algo que yo no sabía hasta llegar al hospital. O sea, la historia larga, corta, yo entre las 35 y 40 semanas y 39 semanas de embarazo a una mujer embarazada le hacen una prueba para ver si es GBS positive. Eso significa para ver si en el tracto gastrointestinal o genital hay una bacteria del grupo B Streptococcus que puede afectar el bienestar del bebé al nacer. Si uno sale positivo, la mayoría de las mujeres no saben si son positivos, te tienen que hacer esa prueba, ¿verdad? Si la mujer da positivo, entonces se trata con penicilina o con antibiótico durante todo el parto. En la mayoría de los casos, esto se trata, ¿verdad? Sin ningún tipo de problema y los riesgos si se trata con antibióticos son mínimos. Sin embargo, todavía existe el riesgo de infección al bebé porque el bebé nace por ese tracto. Entonces, cuando a mí me hacen la prueba, yo doy positivo, me Y tratan esta con prueba se penicilina hace usualmente entre la semana 35 y 37 para las mamás que nos están 37. escuchando. Exacto. Yo doy positivo y cuando entro al hospital me hacen la pregunta, ¿fuiste GBS positive? Sí, perfecto, me abren para darme mi antibiótico. ¿Qué pasa? Yo estuve mucho tiempo de parto. O sea, fue un parto, el passive labor fue larguísimo, pero el parto activo también. Yo estuve casi 2 horas Pujando. pujando. Entonces, eso pues disminuye la cantidad de líquido amniótico, ¿verdad? En el saco y eso eleva entonces aún más el riesgo de infección. Cuando nace mi bebé, nace Paulina, nace con fiebre, nace yo me acuerdo que mi doctora la cogió y dijo, está calientita, como que así en español era, ella hablaba español, dijo, está calientita y se la pasó a las enfermeras y rápido llamaron a los especialistas, ¿verdad? Y yo me acuerdo pensar, oh, no, porque automáticamente en mi Claro, mente sabe que cuando va no me a la dan 1000 por hora. rápido, Va a y 1000 en mi por mente, hora. o sea, Sí. a 1300 por hora. Yo me acuerdo mirar a Nando y Nando llorando, ¡ah! Nació. Y yo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿A dónde va? Porque llamaron a la unidad, al especialista neonatal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sube y todo iba bien, pero ella me dice, este es el marco, este es el cuadro. Y me estaba hablando como de profesional a profesional porque ella entendía que yo sí sabía cuáles eran los riesgos. Y me dice, tú eres GBS positive, has tenido un parto muy largo y la bebé está caliente y marcó fiebre. Esto es un cuadro de alto riesgo. A lo mejor no es nada, pero yo no me voy a correr el riesgo, así que vamos a entrar a NICU. Entonces, ya una vez la admiten, le hacen todos los laboratorios, le hicieron un cultivo. Claro, el cultivo toma mínimo 3 días, así que mínimo iba a estar 3 días, pero el protocolo para GBS positive en low amniotic fluid, en long labor, es 10 días de antibiótico. Entonces, ya automáticamente entras. Ahora mismo yo miro para atrás y yo digo,
bueno, pues, pero no pasó nada, ella estaba allí solo para antibióticos, pero yo no sabía eso en ese momento. En ese momento Claro. ella entraba en un proceso protocolar donde se le iba a hacer una serie de pruebas, una serie de evaluaciones para ver si algo salía positivo. Y esa incertidumbre Ujú. me quitó años de vida. Yo no Ese puedo ese minimizar tiempo eso. de Sí, espera que aparte completamente. nadie te prepara para eso. O sea, que creo que hay un poquito de diferencia en cómo las mamás e inclusive los ginecobstetras logran preparar a las mamás cuando ya saben que hay una razón, un factor de riesgo. Claro. Entonces, un poco de tiempo para investigar, para preguntar, para leer, para inclusive hacerle preguntas al ginecólogo de qué esperar. Creo que hay una diferencia entre esas mamás que tienen esa, en mi opinión, ventaja de información Ujú. versus las que de repente es como que las tiran y le dicen, no, ¿sabes qué? Espérate un Sorpresa. momentico, ya ahora, lo siento, no vas para tu casa, tienes que quedarte Ajá, aquí. Por el factor incertidumbre, por el factor no claro. sé qué esperar, y aparte de no sé qué esperar, tengo todas estas ideas preconcebidas sobre lo que es esta unidad, porque siempre asocio cuidados Exactamente. intensivos con un no bienestar, o sea, con algo que no está bien en el cuerpo, sea un adulto o sea un niño. Ujú. Entonces, eso hace que obviamente nuestra mente empiece a ir en círculos y en círculos y en círculos Caos. O sea, yo pensaba infección en la sangre, infección en el cerebro. Entonces, ¿qué ocurre con su desarrollo? Ya yo me estaba adelantando años de vida y yo siempre comparo mi experiencia con la de mi esposo. Obviamente, yo parí, yo tenía un componente hormonal que él no tenía, yo tengo un componente profesional, pero ese componente profesional y de conocimiento creo que me ayudó hasta cierto Ujú, punto, pero también hasta cierto punto me hacía daño porque ujú, él escuchaba lo que los profesionales decían, que era, la bebé está bien, hasta ahora todo está bien, ujú, pero en mi mente yo estaba, pero cómo están los marcadores de inflamación, cómo están los marcadores, cómo está su corazón, cómo está antes de que le hicieran las pruebas, ¿verdad? Todo venía, pero en mi mente ya yo iba claro. asumiendo y adelantándome y eso no lo podía controlar. Nada, al final del día no hubo ningún tipo de indicación de infección, se cree que fue eh, una respuesta al trauma del parto largo, ella después tuvo plagiocefalia, tortícolis, ella estuvo ahí mucho tiempo y eso puede causar pues inflamación y Ujú, elevar los blancos y causar fiebre. Pero siguen siendo 10 días en NICU claro. que me dieron donde aprendí un sinnúmero de lecciones y aprendí a regular mis emociones, aprendí a rezar y a confiar desde un punto de Ujú, vista de una madre, a confiar en el equipo médico, a confiar en ujú. Dios y a saber que las cosas pasan como tienen que pasar. Mientras a la vez trataba de verdad de abogar por mi hija y ser asertiva. Creo que tu experiencia, aunque son razones muy diferentes, fue Sí, bastante similar. claro, no, comparto mucho tu sentir, porque aunque fueron razones diferentes por las cuales terminamos las dos en NICU, creo que el ser madres primerizas nos hizo también compartir muchas de Sí. esas experiencias. Yo hablé un poco sobre el tema de la prematuridad de Salma en el episodio pasado, no profundicé, pero básicamente Salma nace en la semana 33, después de yo estar hospitalizada por una semana, riesgo a parto prematuro. Todo mi embarazo fue perfecto. Y cuando digo perfecto, no hablo de que yo me hubiera sentido perfecta durante el embarazo para nada, pero no tuve ninguna complicación médica, ¿no? Que son complicaciones o digamos que cambios que pueden sucederle a una mujer durante el embarazo que son, digamos que no esperados, pero sí normativos de ese periodo. En mi caso no hubo nada de esos factores de riesgo. Ujú. eh, por eso digo que fue perfecto en ese sentido. Sin embargo, me toca viajar y yo sé, todo el mundo me dice, pero estabas loca, ¿cómo así que vas a viajar semana 32? Y yo sí, me tocaba viajar porque tenía un baby shower al que tenía que ir, que se había cancelado porque donde me lo iban a hacer, justo pasó un huracán ese fin de semana, entonces la única fecha disponible era ese fin de semana en el que yo iba a viajar. Entonces yo, siendo precavida, dije, listo, o sea, semana 32, tengo mi chequeo,
voy a que me hagan ultrasonido, que chequeen la placenta, chequeen todo, y le pido a mi médico, a mi gineco obstetra, que me haga tacto para asegurarse de que todo está bien. Sobre todo, Ujú. mi preocupación era de que el cervix no estuviera abierto, ¿no? Porque obviamente sabemos que cuando eso sucede, pues obviamente hay un riesgo de prematuridad, de parto temprano, pero también un riesgo de infección. Claro. Entonces, yo quería irme tranquila, el viaje tranquila. Cuando le pido a mi ginecobstetra que haga el tacto por mi petición, él se da cuenta que tengo 2 centímetros de dilatación y entonces me dice, pues no vas a ningún lado, te bajes más bien para el hospital, tienes que trabajar desde casa, no puedes manejar. Me estaba dando la nota, pero me dice, primero vas a ir al hospital, te vamos a poner obviamente la inyección, el corticosteroide para poder proteger o favorecer la maduración pulmonar, porque a esta semana sus pulmones no estaban todavía funcionando solitos para que ella pudiera respirar de manera independiente. Y luego, ese mismo día, pues entré por emergencia y durante el momento que estaba en triage se dan cuenta que tengo contracciones cada 5 minutos. Entonces ya automáticamente dije, no, aquí me dejaron y efectivamente me hospitalizan. Durante todo ese tiempo que estuve hospitalizada, ellos también me aplicaron ciertas medicinas que protegen un poco también a la bebé o reducen el riesgo de ciertos, eh, de ciertos insultos a nivel de daño cerebral que pueden suceder, que nosotros sabemos y conocemos que pasan en la Ujú. prematuridad. Entonces, en mi caso particular, pues obviamente le aplicaron el magnesio para reducir el riesgo de una hemorragia intraventricular, que básicamente es simplemente sangrado, porque las venitas no están desarrolladas como deben ser y no están fuertes, entonces esto puede causar que hayan sangrados o hemorragias. Eh, a ella la aguantan una semana, pero ya el sábado, en el fin de semana que nació, la ginecobstetra de turno me dijo, mira, estás 90% con el cuello uterino borrado. Eso quiere decir que ya, o sea, para darles una guía al 100% y 10 de dilatación, los niños nacen. Yo estaba en 90%, o sea que ese día Wow. prácticamente no iba a salir. No, o sea, ella me dice, vas a dar a luz en las próximas 24 horas. Y así fue, en las 24 horas di a luz. Cuando Salma nace, ella inmediatamente se dan cuenta que tiene el síndrome de distrés de respiración y también tiene anemia de prematuridad, pero su Apgar, como dije en el episodio pasado, estaba 9 de 10, lo cual pues es muy positivo, pero se la llevan inmediatamente. La neonatóloga me la deja que sí, 5 segundos para que yo la abrace, le dé Ajá. un beso, y se la llevan porque se dieron cuenta que estaba teniendo problemas para respirar. Ya entrando al NICU, fue a las 3 de la mañana, me acuerdo que me tocó ir en silla de ruedas, Ajá, a mí por también. los protocolos. A mí Y yo también. me Yo sentía quiero muy caminar. bien, yo me sentía súper bien. Yo decía, no, o sea, como así, yo vi a luz, yo no siento dolor, cero, pero Yo tenía también. que ir en silla de ruedas. El dolor lo sentí al día siguiente. O sea, pero es Ajá. que ese día tú no sientes nada, pero tienes la No, y la adrenalina de que viste adrenalina luz. full. Es Sí. un momento tan mágico. Es cuando ya sale toda esa adrenalina de tu cuerpo, que ya empieza tu cuerpo a asimilar el proceso, el Ujú. trauma por el que pasó, que realmente yo sentí del dolor, pero en ese momento nada, yo llego, obviamente veo a mi bebé en esa incubadora llena de cables por todos lados. Eh, Es bien duro. o sea, me acuerdo que empecé a llorar, empecé a llorar, empecé a llorar. Eh, y como te pasó a ti, también me pasó a mí. Empezó mi cabeza, mi mente a volar, a ir a 1000 por hora, imaginándome lo peor. Y empezaba Ujú. a hacer como checklist, ¿sabes? Como cuadritos para saber, que tenía que chequear para saber, ok, espérame, ¿en qué semana es que pasa? ¿O en qué semana es que están en riesgo de la retinopatía por prematuridad? No, eso es semana 25, 26. No, ya pasó eso. ¿En qué Ajá. semana tengo que preocuparme de que tenga IVH, hemorragia intraventricular? No, ya 3 semanas 33, ya es muy seguramente es muy poco probable. O sea, yo misma era como que me hacía Claro. auto reconstrucción cognitiva. Ujú. Sí. O sea, como que me preocupaba y yo misma me calmaba. Me preocupaba y yo misma me calmaba. La primera hora, 2 horas, 3 horas. Pero luego viene, creo que es el proceso de adaptación a que estás en NICU, a que, a que no pude tomarle la foto que quería en su cunita normal, divina de Ujú. bebé,
a que Que no no estás tuve tiempo, llevándotela a su cuartito que llevas preparando por los últimos meses, a que no pude que no tomar se la la foto puede conmigo para el grupo eso, familiar, que a no que te no la podía tener, pegaste al pecho. Sí, no, no. sí, a que me Sí. tocó también como que lidiar con el sentimiento de no querer tener que explicarle a la gente por qué ella estaba ahí 100%. y que me Eso preguntaran a mí o me tener que pasó. tener... Y inclusive tú en ese momento dices como que qué chévere y qué rico sentir que tienes el apoyo de todas las familias a tu alrededor, sean amigos, sean tu propia familia, Sí, conocidos, pero al mismo tiempo es como que quiero mi espacio para poder asimilar lo que me está asimilar. sucediendo y también para poder conectarme con mi bebé. No sé si te pasó a ti también, Kix, pero yo sentí Totalmente. que no pude conectarme con mi bebé inmediatamente y eso me generaba muchísima culpa. O sea, porque era como que Ujú. ese sentimiento que tú debías haber sentido como que ya es tuyo, te lo pegas o te la pegas, la puedes amamantar, te estimula, tienes ese lazo. A mí me costó, no porque no pudiera crearlo, sino porque la veía tan frágil que sentía mucho miedo a aferrarme a ella por el miedo de que algo le pasara y no la pudiera tener. Ujú, ujú. Fue Voy súper a difícil. llorar. O sea, que de hecho que se me está quebrando la voz acordarme de eso. O sea, como que ese miedo de que Ajá. le sucediera algo, poder llevarme a la casa fue terrible. Es duro, es súper duro. Pero creo que el pasar por esa experiencia luego también te hace ser mucho más agradecido, Ujú. mucho más agradecido. Y de los momentos más pequeñitos y triviales que a lo mejor hubiéramos dado por sentado si no hubiéramos pasado por esas Sí, experiencias. total. Porque ¿verdad? O sea, y te da como un giro en la perspectiva de poder valorar lo que es la salud, lo más básico. O sea, yo me acuerdo decir, yo solamente quiero que ella pueda tomarse esta oncita de leche sin tener miedo a que me digan que si no se la toma, entonces a lo mejor hay que considerar un tubo nasogástrico y se tiene que quedar otra semana más porque yo me la quería llevar y luego hablamos de lo que pasa cuando te la llevas, pero ese sentimiento de cosas muy básicas que no te pasan ni por la mente ser una preocupación si no pasas por esta experiencia. De Entonces acuerdo. luego lo hace en casa, ¿verdad? Claro. Y No, dice, y, oh, no, y lo que tú yes. dices es muy cierto y vamos a hablar ahorita sobre eso, sobre cómo aprendes a valorar ciertos procesos que conoces, pero al mismo tiempo te das cuenta que no conoces al 100%. No, claro. En mi caso, por ejemplo, era como que yo tenía toda esta información Ujú. que el tenerla también me hace sentir muy vulnerable, porque es como que yo misma me creaba una expectativa de lo que yo debería hacer en el líquido. Y no me daba Ajá. permiso a ser esa mamá que no sabe nada, que puede estar en Perdida, vulnerable. Exacto, es como que no, tengo que ser fuerte, tengo que saber qué está sucediendo y tengo que presentarme de esta manera porque yo sé lo que le está pasando, o yo debería saber, pero es que el deber ser, ¿verdad? Dentro de un NICU no existe. O No sea, no existe, existe. No no existe. Y existe. ese debería en cuanto a la información que yo debo tener y debo manejar y cómo debo yo autorregularme, sí que también es una de las razones por las cuales la mayoría de las mamás que pasan por esto no lo hablan, ¿no? Ujú. Es como quien dice, no, o sea, esto es un periodo que tengo que poder superar y déjame yo reprimo mis emociones y déjame yo me resguardo en el hecho de que mi hija está viva, de que mi hija está respirando, aunque tenga todos estos miedos sobre cómo puede pasar su proceso de desarrollo, que es Claro, alimentado por todo lo que yo sé, además. claro, Es como una totalmente. disyuntiva. Y uno se siente hasta culpable de preocuparte Sí, por los posibles, sí, ¿verdad? Los posibles riesgos en el neurodesarrollo, sí, solamente porque logró entonces respirar sin oxigenación, ¿verdad? Es como que uno se siente, es como una disonancia cognitiva, no cognitiva. puedes, sí, totalmente. Y yo me acuerdo decir, tengo que entregarme, o sea, me tengo que entregar Sí, al equipo médico, me tengo que entregar a las enfermeras, me tengo que entregar a Dios, o sea, yo, sí, me, yo, me, yo no tuve de otra, porque
si yo intentaba poder racionalizar y poder entender desde forma intelectual todo lo que estaba ocurriendo, me iba a dejar de ser mamá. Iba Claro, a ser Dr. Kiki. Y yo no quería eso. exactamente, Yo no era exactamente. Dr. Kiki en ese momento. Yo estaba bien asustada y bien confundida. Pero hasta cierto punto yo creo que eso también ayuda. Nos sirvió para poder abogar y poder hacer Claro. preguntas que a veces no te van a contestar porque no necesariamente se supone que las sepan, pero a nosotros nos O no sabes ayudaban que y nos tienes daban que tranquilidad. preguntarlas. Este episodio está siendo auspiciado por nuestros amigos de Miami Real Estate Offers y Alex de la Rota PA. Con más de 10 años de experiencia en el mercado, ellos brindan asesoría integral a los inversionistas extranjeros en finca raíz en el sur de la Florida. Wow, o sea, me está ayudando en inclusive este mismo proceso, esta misma conversación para mí es una manera también de procesar muchas emociones al respecto que todavía, como pueden darse cuenta, todavía cuando pienso me causa muchísima emoción. Pero ese mismo proceso también me ayudó a valorar todo lo que estaba aprendiendo de este Ujú, equipo médico dentro de este contexto en el que no quería estar, claro. pero la situación y la vida me obligaron a estar ahí. Em, El protocolo de NICU, Pau, yo creo que eso, o sea, eso es una de las cosas que yo digo, si te toca, por favor, mantén esto en mente, porque yo me acuerdo que mi propia inflexibilidad inicialmente y mi resistencia a aceptar que ella estaba allí me causó que yo me pusiera muy resistente al sí, protocolo de NICU, que al final del día, luego, después de varios días de estar ahí, entendí que era lo porque, que ella necesitaba y correcto, que sí, es porque y es la justificación y la explicación y la raíz de por qué tantos niños que entran en NICU luego salen bien y se recuperan y tienen vidas maravillosas por ese protocolo militar. de Que acuerdo. yo le digo, estamos en el Army, yo le decía a mi familia. O sea, qué Sí, cosas nos pasaron? El acceso es súper restringido. Yo sé que en tu caso tú podías pasar la noche, pero no podías tocarla, ¿verdad? No podías, no podía, en mi caso yo podía pasar la noche, pero no podía dormir. Es ajá, no te podías decir, quedar yo podía dormida. estar despierta las 24 horas al lado de la bebé, no había restricción en cuanto a cuándo podía verla. Sí había restricción en cuanto a cuándo podía tocarla, porque ellos tienen una restricción en el acceso, no tanto porque hayan horas en el ward que no puedas entrar, sino más bien porque ellos quieren ayudar a que los bebés tengan menor tipo de estimulación posible para que sus procesos internos pues estén Claro, favorecidos. Es decir, para que los niños puedan aprender, los bebés puedan aprender a autorregular su temperatura, a poder comer a las horas que tienen que comer sin interrupción, claro. a que no tengan esfuerzos innecesarios que a lo mejor puedan interrumpir esos procesos de alimentación, porque todo, aunque uno piense que no es tan significativo, pero No, sí, inclusive todo el es. cambio de un pañal, el tú cargarlos y sacarlos de la incubadora, todo eso Ujú, genera en ellos un esfuerzo. claro. Que fue la misma razón por la cual yo lo hablé en el episodio pasado, el enfoque por lo menos en Salma, era que ella aprendiera a autorregular su temperatura y autorregular y a poder, perdón, alimentarse ella misma, ella sola, y también a respirar. Entonces eran tres procesos al mismo tiempo en donde si yo, por ejemplo, me empeñaba en a lo mejor pegarla para que ella, para amamantarla, porque ese era mi deseo, pero no Ajá, necesariamente era lo que era mejor para ella. Si yo me hubiera claro, claro. empeñado en hacer eso, ella hubiera tenido que pasar por un periodo de más esfuerzo físico y ese esfuerzo físico pues trae consigo también un esfuerzo en su corazón y en sus pulmones, ¿no? Porque entonces tiene que esforzarse más para poder respirar, tiene que esforzarse más para poder alimentarse y para poder regular su temperatura. Entonces, eso fue también para mí, y me estoy yendo un poco hacia atrás en lo que, antes de que hablemos sobre lo que aprendimos, un proceso de mucho aprendizaje y muy humbling. En Ujú, español creo que se dice un proceso que me causó mucha humildad, ¿no? Humildad ante la doctora Paula, ujú, humildad ante ese rol de doctora en sí, el que me tocó quitarme ese sombrero y aquí ser simplemente la mamá de Salma. sí, bajar la Y, cabeza y decir, y entender
entender más allá de lo que de lo que era importante para mí, entender por qué el proceso que yo seguí en ese protocolo del que mencionamos es como es. Pero también había momentos en los que yo sentía, no culpa, porque no era culpa, pero era más como vergüenza, porque, porque sentía a veces que me preocupaba por cosas que eran insignificantes ante los cuadros clínicos de los bebés que yo vi en el NICU, ¿no? Entonces yo decía, y a veces decía como que perdóname Dios por no ser agradecida y porque preocuparme porque mi hija esté pasando por X y Z, porque le hayan puesto le hayan tenido que poner antibiótico intravenoso, por preocuparme porque tenga un CPAP, que es una máquina que los ayuda a respirar mejor cuando sus pulmones no pueden por sí mismos. Y yo veía que Oh, a lo mejor sí. el bebé de al lado, y ojo, no porque me lo contaran, sino porque tú inevitablemente estás en el NICU y Claro, escuchas estás al lo que lado, sucede. sí. Pero a lo mejor veía que el niño de al lado lloraba sin consuelo y no alcanzaba a autorregularse, o era un bebé que había nacido de mucho menos semanas, porque tú estás inevitablemente al lado y se escuchan las rondas, entonces no, es inevitable. Sí, Y, claro. y eres testigo de este cuadro clínico mucho más difícil que el tuyo, y entonces te sientes como con vergüenza, o por lo menos me pasaba a mí, me pasaba Sí, a a mí, mí yo decía, también. Dios mío, o sea, no tengo por qué preocuparme. Y creo que después yo misma, y también fue un proceso, ¿no? Un proceso con mi red de apoyo, yo misma como decía, me auto daba terapia y decía, no, Pau, pero espérate, o sea, es que este es tu proceso, esta es tu vivencia, Exacto, tú y poder también. validarte, o sea, Exacto. Me autovalidaba y decía, no, este es tu vivencia, y aunque sea menos crítica que a lo mejor otro bebé que haya estado en esa misma situación o en una incubadora por X cantidad de tiempo, es igual de válida. total, Igual merece que tengas, te mereces tener el derecho de tener los sentimientos que tienes. 100%. Entonces, eso me llevó ahora a como procesar y analizar qué aprendí del NICU y qué es lo que quiero compartir de mi experiencia, ¿no? No quiero compartir el miedo, Ujú. quiero normalizar ese miedo, no quiero compartir la vergüenza, quiero normalizar la vergüenza, porque todos estos protocolos, lo que hablamos, el acceso restringido, el que podíamos nada más estar con nuestras bebés a ciertas horas, tienen una razón de ser. Y quiero Ujú. compartir esa razón de ser con las mamás que nos estén escuchando, que estén pasando por esto o que a lo mejor estén en riesgo ya identificado de entrar en NICU, ¿no? Eh, Exacto. También creo que esa restricción, por ejemplo, algo que me pasaba era que cuando llegaba, lo primero que me decían era mamá y papá a lavarse las manos. Lavarse Y yo las por manos. dentro de mí sentía como que, o sea, porque asumen que no me las voy a lavar. O sea, Sí, me las voy a lavar. Déjame pongo mi cartera aquí sí. y me las lavo. Y al mismo tiempo, eh, eso me hizo sentir que ese bebé no era mío en el NICU. Ese bebé era de las Ujú. enfermeras. Ese bebé A era mí me de pasó eso, a los mí me dio ese neonatólogos. sentimiento. ¿Cierto? A mí me dieron hasta celos, a mí me dieron hasta celos, porque Yo creo que es normal. Es normal. Pensar es yo me normal. sentía, sí, tiene que ser normal, o sea, yo creo que yo fui razonable y muy ilógica y muy Mm, o sea, hubo tantos momentos, diferentes momentos, hubo tantos procesos cognitivos y tantos procesos emocionales que desde un punto de vista, ¿verdad? Lógico, a lo mejor no hacían full sentido, pero cuando yo miro para atrás, nada hace sentido en ese momento. O sea, no, nada. y yo creo que uno hace lo que puede con lo que tiene, lo mejor que puede con lo que tiene, pero uno de la... y yo creo que a mí me hubiera ayudado, que es lo que estabas diciendo, a ver, yo siempre, nosotros sabemos cómo corría un NICU, sabemos, ¿verdad?, cuáles son Mm, los riesgos de un niño que entra en NICU, porque los niños que llegan a donde nosotros son los niños que a lo mejor tienen esas dificultades luego en ujú, el neurodesarrollo, pero ujú, nunca habíamos tenido la experiencia de como madre pasar el día a día en un claro. NICU. ¿Qué es la Y eso, operación? La parte operativa de un la NICU. parte operativa. Y yo creo que eso es, si a mí me hubieran anticipado eso,
esas restricciones al acceso. Yo no podía dormir allí, yo tenía que llegar a las 8 de la mañana y me iba a las 8 de la tarde, de la noche. Aquí en Puerto Rico, ahora mismo, actualmente, luego de la pandemia, todavía puedes estar 1 hora con tu bebé. Me parece ilógico, pero es la regla, ¿verdad? Son estrictos con la higiene y la esterilización, y eso es hasta más aún luego de la pandemia. Sí, Tienen un equipo extremadamente especializado, y eso incluye no solamente sus médicos, ¿verdad? Y los especialistas neonatales, pero sus enfermeras están entrenadas para esto. No correcto. solamente Sí, para poder entender cómo evaluar un bebé y saber lo que necesita, pero para poder manejar un bebé, manejar un recién nacido es un arte. O sea, poder total. bañarlos, quitarle la ropita, poder, hay que tener un tacto y Una delicadeza. una Tienes que ser tan delicadeza delicado y también tan exacto. Y eso, por total. ejemplo, en mi caso, y me voy a adelantar un poco, cuando yo salí del nicho y que ya Salma sale y yo llego a mi casa, ese día yo tuve un ataque de ansiedad. O sea, yo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y yo lo que pensaba era, no voy a ser capaz de mantenerla viva porque en el NICU sentía que estaba tan bien cuidada que cuando ya sale y llego yo a la casa y ahora es mi responsabilidad, yo dije, esta bebé se me va a morir. Yo dije, Claro. cómo voy a saber si su corazón está latiendo como debe latir? Y eso que yo tengo un Doppler en mi casa, pero ya no lo puedo utilizar porque eso era cuando estaba embarazada. O sea, ahora yo cómo voy a saber que, por ejemplo, está respirando bien y que te falte oxígeno en la noche y yo no me dé cuenta. ¿Qué tal Y que no, yo? no tienes las máquinas. Yo dependía de las máquinas. Cada vez que Claro, esa máquina empezaba a pitar, yo sabía si estaba bajando exactamente. su Y yo podía leerla o no oxigenación, si estaba leerla, respirando más rápido. todo, su ritmo Sí, sí. cardíaco, todo. Ujú. Y creo que y ahorita vamos a hablar sobre eso como un beneficio y también como una, en mi caso, por lo menos en mi caso, es como una etapa en la que tienes que saber manejarla para poder utilizarla a tu favor, ¿no? Porque si tú Exacto. Sí. ¿qué puede suceder? Que como ellos tienen todos sus procesos tan estrictos y tan organizados, sincronizados, tú como papá te relajas. Ujú. Yo sentía como que era como que no, las enfermeras lo van a hacer, o sea, y aunque yo quisiera Y ella sabe hacerlo, más, ella como, sabe más. yo mejor dejo que ellas lo hagan. Entonces era como que poco a poco yo como que daba a cambiarle el pañal y me daba hasta miedo ponerle la crema. Yo decía, ¿será que, ay no, voy a arañarla con mis uñas, a lo mejor le puedo hacer una herida, esa herida se va a infectar, yo no quiero meter las manos. Mi marido, o sea, mi esposo, yo creo que no le cambió un pañal, sino como el día antes de que saliera, o sea, le daba pavor, no la quería ni cargar. Luego ya uno como Sí, que poquito a fuerte. poco va perdiendo, se va dando cuenta a medida que los va cargando, que son frágiles, pero ya te sientes como con más tu destreza a medida que van pasando los días de que lo puedes cargar. Lo cargas la primera vez y dices, no, no le pasó nada, ok, bueno, lo metí de nuevo y lo vuelvo otra vez a sacar, ok, listo. El segundo día, perfecto, se quedó dormida en mi pecho, ok, todo va bien. Entonces, Le ¿qué pudiste cambiar el sucede? pañal, sí. ¿Qué me sucedió a mí? Que yo sentí que me estaba apoyando demasiado en ese proceso de NICU. Y claro, cuando llegó mi momento de ser ya yo esa enfermera que la alimentaba cada 2 horas, que le cambiaba el pañal, yo dije, miércoles, no tengo esa net de protección, ahora soy yo. Y eso para mí fue una transición dura. O sea, como te digo, me da una ansiedad terrible. Pero al mismo tiempo, en retrospectiva, siento que me ayudó a preparar porque me ayudó a tener una guía de qué debía hacer. Y una O sea, era estructura, como que sí. amor y odio, era como que odiaba el hecho de que no pude hacerlo desde el principio, pero al mismo tiempo es como tener una clase intensiva de cuidado de un bebé Ajá, por los sí. siguientes 20 días, 30 días que estuve en el NICU, porque Salma alcanzó a estar full tiempo. Entonces ya como que sabía que tenía que alimentarla con tanto cada 2 horas, sabía que tenía que cambiarle el pañal y hacer esta crema, sabía que cuando hacía cierto tipo de sonidos era normal, era parte de su respiración. Entonces era como que un blessing in disguise, Exacto. como que una bendición Que ahora enmascarada. podemos reconocer, pero yo quisiera que alguien me lo Claro, hubiera contado, que alguien me hubiera claro, dicho, esto está, úsalo a tu favor. O sea, exactamente. úsalo a tu favor. Igual Sí. yo creo que a mí algo que me pasó con esto que estaba hablando de que me dio un poquito de celos, fue que estas enfermeras hacen esto todos los días y yo inicialmente, cuando entro primero, ¿verdad? Me sentía desconfiada. Era como, "Ah,
no, pero yo soy su mamá, me toca a mí hacerlo, porque yo no lo puedo hacer, porque yo no la puedo cambiar, porque yo no le puedo tomar la temperatura, porque no me la puedo pegar al pecho. Luego empecé a ver con el amor y la devoción que estas enfermeras hacían su trabajo y empecé a apreciarlas y agradecer y aprender de ellas. Entonces, ahí entonces entraba como que este juego de las admiro, las aprecio, pero también salte que me toca a mí. Es mi turno, Salte, es mi es mi hija. turno, yo quiero, please, porfa, déjame cogerla. Can I go now? Entonces luego irme a mi casa y decir, pero ¿por qué no pueden venir conmigo? Ayúdame, ven conmigo, por favor, que yo me siento segura con ustedes. Sí, Yo creo que si me tocara, yo siempre hablo, si mi próximo bebé entrara en NICU, tengo, tengo como este casco, siento que voy con un backpack ready ya. de herramientas, de conocimiento, puedo anticipar las cosas que me costaron aceptar en ese momento, pero ahora entiendo que son para su mejor beneficio. Yo te diría que para mí, una de las cosas que te digo que no quisiera volver a pasar Ujú. fueron los pinchazos, porque las pinchan todo el tiempo. Para mí Terrible, los pinchazos, Pau, fue como... terrible. A ella le pasó no, cuando a ella le tuvieron que poner la intravenosa, administrar antibiótico por intravenosa, em, como 7 veces y no daban con la vena, pero no daban con la vena no porque no supieran dónde está la vena, sino porque son era pequeñísimas. muy difícil coger Sí, su venita, ¿no? extremadamente. Cada vez que la apoyaban a ella, sentí que me estaban apoyando a mí. Ajá. Y eso que ella no lloraba, o sea, ella era, o sea, súper, súper guapa del chiquita. No lloraba, o sea, le apoyaban 1, 2, 3, 4, 5 veces y esa bebé no lloraba. Yo decía, ¿será que tiene un umbral de dolor súper bajo, o sea, súper alto, perdón, como que no siente? ¿Será que tiene? Ya yo me imaginaba Lo- 50 lo- mil cosas. los Eh, llantos de Paulina se escuchaban en Puerto Rico, te lo juro, ella nació en Imagínate. Miami. Esos llantos de Paulina eran tan y tan fuertes y tan todavía lo escucho, o sea, si cierro los ojos la puedo escuchar. Y yo me acuerdo que me tuve que, se la tuvieron que llevar para yo, Ujú. porque yo, obviamente, mi primera reacción es como que, déjala, Sí, que no sí. llore más, dale un break, pero necesitan administrar el antibiótico y esa era la Ujú. única manera. La única Yo manera, tenía sí. una virgen de Schoenstatt al lado de su cuna y yo me arrodillaba y yo, por favor, papá Dios, que le encuentren la vena, se lo suplico, te lo suplico, te lo suplico, en una me acuerdo que el infectólogo que daba rondas conocía a la Ujú, Virgen de Schoenstatt y se sentó conmigo a rezar. Nunca se me va a olvidar eso. ujú, Bien, bien ujú, lindo. O sea que me sentía que estaba acompañada, que estaba apoyada y que tenía ujú, en todo momento, ellos recordaron que habían cosas que tenían que ocurrir que no, que eran, ujú. pues no podíamos evitarlas, ¿verdad? Claro. Como pincharlas. Pero ellos entendían que eso tenía un efecto muy grande en nosotros como sus padres y podían entender que yo pues iba a llorar y que iba a necesitar que Ujú, me abrazaran y que me ujú. explicaran eh, y eso hizo mucha diferencia, Ahora que mucha mencionaste eso, me diferencia. acuerdo también que yo Salma nació en el Mercy Hospital y es un hospital católico. Y a mí me pareció tan importante yo poder utilizar todos los recursos que estuvieran a mi disposición, Ujú, incluyendo mi fe, durante ese periodo de tiempo, ¿no? O sea, el hecho de que claro. yo pudiera llevar a mi rosario, que además te dan un rosario, y te lo dejan colgar en la incubadora, afuera, obviamente, pero que todos estos símbolos y herramientas que utilizamos dentro de nuestra fe, cualquiera que sea nuestra fe, son tan importantes también y aferrarnos a ellos está bien. Y eso también es Claro. importante porque muchas veces podemos estar en entornos en donde a lo mejor nuestras creencias o a lo mejor esas herramientas que utilizamos para nosotros también encontrar paz, porque todo esto que hacemos, o sea, lo que tú utilices, o sea, que creas en lo que creas, todo esto que hacemos son procesos en los que la fe se manifiesta de la manera que para ti tiene más sentido. Y entonces Claro. para mí era rezar, así como para ti, y sentir también que estaba en un entorno que era conducivo a eso, que te permitía eso, que además lo apoyaba, para mí era esencial, ¿no? Sí, Eh, totalmente. que no es tan común, porque obviamente pues en Latinoamérica, si nos estás escuchando en Latinoamérica, eh,
son países que son tradicionalmente mucho más religiosos que en Estados Unidos. En Estados Unidos lo común no es que hayan ningún tipo de figuras simbólicas religiosas en los hospitales. Entonces, esa fue una de las razones por las cuales también yo escogí que Salma naciera en este hospital en Sí, particular. da Eh, paz interna. sí, pero Yo creo creo que que, eso es una de las recomendaciones. Yo creo que, ¿verdad? Entrando a eso, a esta parte del episodio donde hablamos de qué podemos hacer para tomar control dentro del descontrol, em, introducir cualquier tipo de forma o de figura que promueva tu espiritualidad o que te brinde paz. En mi caso ujú, fue la Virgen de Schoenstatt, ujú, que tradicionalmente en mi familia usamos para rezar cuando hay enfermedad o ujú, cuando las madres van actually a dar a luz. Yo pedí permiso y ellos fueron extremadamente flexibles y la pude poner al lado de ella. Yo creo que anticipar entrando a NICU, anticipar que las cosas no están en tu control, pero que tu bebé está en las mejores manos y poder confiar en el equipo médico ujú. y que al final del día la meta es velar por su bienestar también da un poco, empodera, Claro, ¿verdad? claro. Y también nos gustaría enfatizar que el saber que las cosas no están dentro del control de mamá y papá en esa etapa no significa que no podamos ser asertivos. Totalmente. Asertividad, por ejemplo, en cómo tú pediste permiso para colocar tu figura religiosa o espiritual dentro del cuarto, pero también asertiva en cuando hay situaciones que a lo mejor quieres entender un poco mejor o a lo mejor te explicaron algo que pasa con tu bebé o un examen que hay que hacerle y que tú puedas sentirte tranquila y segura y que está bien preguntar Ujú. por qué hay que hacerle Sí. eso. Me pasó a mí, de hecho, en donde yo un día llegué y yo siempre revisaba como el récord médico, además de que ellos te llaman para las mamás, para que sepan las mamás, el NICU te llama y te da un estatus, como una actualización de cómo está la bebé o cómo ha sido el progreso diario del bebé. Y en uno de esos estatus me dijeron que se le había hecho un ultrasonido eh, eh, en la columna vertebral. Yo me quedé como que, ¿por qué? O sea, como que, ¿qué pasó? Entonces, cuando llegué al hospital, pregunté y vi el récord clínico y efectivamente habían enviado a hacer una examinación a través de imagen porque una de las enfermeras había notado como un hundido en su columna, ¿no? Eh, agradezco ahora mismo que hayan tenido, que hayan sido más precavidos. O sea, como Ujú. que out of abundance of caution, es decir, por tener más caución o más cuidado lo hicieron, no era necesario porque al final no era nada, era simplemente parte normal de su piel, pero en ese momento se me causó mucha ansiedad, Ujú. porque enseguida pensé, Dios mío, spina bífida, o sea, están preocupados, pero ¿cómo empecé a decir? Pero no, en el examen, la semana de sangre salió todo negativo y empecé a revisar mis récords y decía, no, espérate, algo no está coincidiendo. La neonatóloga entró y me dijo, tranquila, no pasó nada, fue algo que se hizo por precaución, pero no porque haya algún tipo de riesgo o de temor de que haya un Y, síntoma. y Entonces, ese concepto de la precaución extrema, yo creo que es un a blessing in disguise, porque te vas sabiendo todo y tranquila, sí, ¿verdad? Pero em, asusta, for lack of a total, better word. total. Asusta. Yo llegué un día, yo me iba a las 8 y yo llamaba cada 3 horas a ver cómo estaba Paulina y yo me acuerdo que yo llegué a las 6 de la mañana, a las 8 de la mañana, y ella Mm. estaba metida en una incubadora con un antifaz, parece que estaba en un tanning session. Sí, Ahora me da me pasó risa y, igual. y las fotos son monísimas, pero me Sí, asusté. Yo decía, ¿qué claro, rayos está pasando? Porque no tienen sí, ropa, ¿qué son estos sí, chupones? sí. Y me explicaron que en la prueba de bilirrubina, su bilirrubina había salido elevada. Pero cuando yo pregunto, ¿verdad? ¿Cuál es la medida, cuál es el número Ajá, o el corte de la media. bilirrubina? Ujú, Ajá, ujú, la media, para poder darle de alta, me dijeron, es mucho más alto que el de un nursery regular cuando el niño ujú, nace y no va a NICU. ¿Pero por qué? Porque aquí, cuando salga, vamos a asegurarnos, ¿verdad? ujú, Que su bilirrubina esté dentro de los rangos normales.
si hubiéramos estado en casa y su bilirrubina hubiera estado en ese número, probablemente te dicen, dale un baño de sol. Pero como Exacto, estábamos en NICU, pues le dan fototerapia. claro, Y ahora lo agradezco porque yo me fui a mi claro, casa sabiendo que su bilirrubina estaba bien, claro, pero exacto. nadie me llamó a decirme que le iban a poner una incubadora para Sí, fototerapia y que cuando llegara a su cuarto me iba a encontrar con eso. Pero nada, es parte de este proceso y este protocolo supermilitar que facilita, pero ante el miedo y la incertidumbre, pues puede hacer que nos hagamos un poco resistentes y un poco inflexibles. Es normal. normal, es Sí. parte de la experiencia. Y súper importante también recordar que esa asertividad, aparte de también ser con el equipo médico o con el equipo de cuidado del bebé, también queremos recomendar que sea también con la familia y amigos alrededor, Sí, porque estas personas no van a estar sintiendo ni van a estar presenciando ni pasando por el proceso en que ustedes están pasando. sí. Es un, para ellos ustedes acaban de dar a luz, tu bebé acaba de nacer y es que cuando la puedo visitar, quiero ir a visitarla. Me acuerdo que mi suegra estaba coincidencialmente en Miami y ella quería ir a verla, la bebé, y nos tocó explicarle como que no, o sea, no vamos a poder, no vas a poder verla porque no aceptan visitas, no se puede visitar Ujú, solamente mamá y papá. Entonces ujú. también creo que si sabes que vas a entrar en NICU o si estás escuchando este podcast y por circunstancias de la vida o de tu proceso terminas en NICU, que sepas que está bien hablar con tu familia extendida, está bien decirle a la suegra no puedes entrar, está bien decirle a la cuñada no puedes entrar y Poner explicarle las límites. razones por Sí. qué. Y también, Yo por creo que ejemplo, eso, dentro de esa línea, yo creo que uno de los temas que yo tuve que enfrentar fue que mi familia me decía, pero ¿cómo está? ujú, Y la contestación era, bueno, pues está bien, está estable, ¿verdad? ujú, Está recibiendo ujú, su tratamiento, la ujú, estamos preparando. Pero no, pero no entendían que en ese transcurso, o sea, a mí me dejaban a las 8 y me buscaban a las 8 y cuando yo llegaba a mi casa, pero está bien, pero sí, ellos no habían estado ese día completo en ujú, NICU, conmigo, ujú, viendo las enfermeras, escuchando la máquina, viendo la cantidad de veces que tenían que evaluarla, examinarla, pincharla si era necesario, ujú, administrarle el antibiótico, o sea, ujú, es un proceso, ver un bebé frágil en una incubadora ujú. vinculado a un montón de cables es fuerte para cualquier persona con un corazón. O sea, Total, es algo, total. o sea, visualmente es muy difícil, ¿verdad? De Ujú. asimilar y de procesar y llegar a mi casa y que me digan, ay, pero está bien. Los Y amo y los genera también adoro. muchas emociones encontradas en mamá y papá. Claro, O sea, uno diría o esperaría, o una persona de afuera podría pensar, no, esta persona necesita apoyo, atención, vamos a preguntarle cómo está, vamos a llamarle, vamos a ir a la casa. Y aunque uno le da la bienvenida a esos gestos de aprecio y de cariño, eh, sí siento que es importante recalcar que si te sientes que quieres estar solo o sola en la intimidad de tu casa con tu esposo o tu esposa, porque añoras o extrañas a tu bebé, porque tienes miedo, porque tienes angustia, porque te mata la incertidumbre, también es normal y también ujú, está bien comunicárselo, inclusive hasta tus propios padres, si eres mujer y me estás escuchando, o si eres hombre y me estás escuchando, tus propios padres también. O sea, creo que es sí, importante también como que eh, proteger la salud mental de los padres durante ese periodo de tiempo en sí, que los niños están en el NICU, porque los sí, niños como tal están súper bien cuidados sí, dentro de un espectro de severidad, porque hay niños que entran al NICU muy graves, como hay niños que entran al NICU por precaución, ¿no? ajá, Tenemos los, dos, los dos lados de la polea, ujú, pero al final del día, aunque tú sepas que tu hijo está entrando por precaución o tu hija está entrando por precaución, eso no significa que no vayas a sentir lo mismo que puede sentir un papá que no tiene a su hijo en casa porque está claro, grave. O sea, claro, el sentimiento va a ser igual porque no estás con tu bebé. Esa separación también conlleva a que los papás sientan cambios emocionales que son importantes ujú, también abordar. O sea, ese apoyo también a mamá, pero ese no es un apoyo más, no es de
quiero estar contigo, déjame llamarte por teléfono para ver cómo estás. No, es entender también las ausencias de que a lo mejor mamá o papá quieren estar solos, entender el por qué quizás hacer la pregunta de cómo está no es la mejor pregunta Ajá. que puedes hacer, sino más bien, o quizás yo preguntaría más, ¿Qué ¿cómo te necesitas? sientes? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Ha habido algún Sí. cambio? ¿Algo en lo que te pueda ayudar? Ujú. Déjame saber si hay algo que podamos hacer para que ustedes se sientan más tranquilos o para distraerse o que te Sí. puedo llevar o mandar un café a la casa o mandar Ajá. una comida, un almuerzo. Eso es más, siento Yo, yo. yo tenía Mi yo tenía a mi experiencia. mamá, sí, yo tenía a mi mamá en mi casa y para mí, o sea, yo necesitaba a mi mamá en mi casa. Pero yo me acuerdo que yo le dije, yo necesito que me ayude, que no, me van a ayudar si no minimizan mi experiencia. Por favor, no minimices. Ujú, Yo sé que lo hacen para hacerme sentir mejor, ujú, ujú. pero yo estoy sufriendo. Sí. Entonces, de la manera que mejor me pueden ayudar es validando lo que estoy pasando Ujú, y ayudándome con cosas súper prácticas. Por ejemplo, ujú, cuando yo llegara a mi casa que no hubiera un revolú, que me ayudaran, ¿verdad? Haciendo la cama, que cosas ujú. como de diario. Y mi Claro, mamá se sacando la encargó de todo basura. esto. Me Ujú, hizo la compra, me puso ujú, flores, o sea, cosas que yo decía, ah, qué bonito, o sea, qué detalle, ujú, esto me ayudó. Pero igual tuve que a mi papá y a mis hermanos decirles, bájenle con la emoción, porque yo no estoy emocionada, ella no está aquí. ujú, O ujú, sea, ujú. ellos estaban muy emocionados porque ella estaba bien, ella Claro. venía para casa en 6 días, pero yo no estaba feliz porque Ujú, ella no estaba en mi casa todavía. ujú, Así que yo creo que la experiencia es muy diferente para todo el mundo, pero poder navegar, el pedir lo que necesitas sin miedo, ¿verdad? Ser asertivo para pedir lo que necesitas ujú, y a la vez, ¿verdad? Regodearte en amor, a veces eso ayuda, si eso es algo que te ujú, ayuda a ti, si es lo que te funciona a ti. Em, Cosas un poco más prácticas, por ejemplo, llamar al cuadro de enfermeras cada 3 horas. Yo llamaba un ujú, poquito luego de la hora que yo sabía que le iban a dar leche y eso me ayudaba a tener como un update. Ah, no estoy allí, pero me siento que sé lo que está pasando. Yo tenía una camarita en su cuna que le ponía en el ujú, hospital y podía ujú, verla. ujú. Eso también me daba En el caso de tranquilidad. Salma, ella la alimentaban cada 2 horas. A mí me hizo muy bien, por ejemplo, poder ir a trabajar porque yo seguía trabajando. Ujú. Yo elegí, no me lo exigieron, yo elegí seguir trabajando porque quería poder tener el tiempo que iniciara mi periodo De maternidad, de sí. maternidad, ya ella estando en casa. Entonces seguí trabajando, lo cual también me ayudó porque también me distrajo, o sea, me ayudó a poder sentirme que tenía algo que podía controlar, que era mi trabajo, o sea, como que algo en lo que tenía un poquito de control. Pero también, por ejemplo, me ayudó a hacer de su cuarto un lugar placentero. ¿Qué Ujú. hice? Me llevé las sábanas que tenía compradas para su cuna, me dieron permiso y me llevé unas más chiquitas y se las puse en su incubadora. Le hice un pequeño closet, un pequeño closet Ajá. con su ropita, porque eso es algo que también le van a pedir muchísimo. Sí, Ropita como onesies, con mediecitas, con guantecitos, sí, con sus sí. beanies, sus gorritos. Ella tenía casi que un closet y yo todos los días iba y le sacaba su ropa, la traía a la casa, se la lavaba. Eh, También me ayudó, por ejemplo, saber que mi esposo estaba ahí muy pendiente. Entonces, creo que una de las cosas que también más valoré fue el hecho de sentir que aunque yo fui la que dio a luz, aunque yo fui la que parí, mi pareja, mi esposo, eh, sentía conmigo lo que yo estaba viviendo. Quizás Ujú. no podía exigirle que fuese de la misma forma, pero por lo menos me hizo sentir que comprendía mi emoción, que comprendía mis altos y bajos, que comprendía mi preocupación, y se involucró también mucho, y yo también lo involucré mucho. O sea, yo dejé a un lado ese deseo también mío como de ser yo la que hiciera todo y le permití a él también participar para que él también aprendiera. Y eso también me hizo Claro. sentir a mí muy apoyada, eh, Ujú. y que estábamos los dos en sintonía. Claro. Eh, pero bueno, esas son las recomendaciones como más prácticas y también más personales que podemos hacerles. Nos imaginamos que hay muchísimas más que a lo mejor se nos han escapado, pero pues el tiempo no nos da. Eh, Gracias por escucharnos, gracias por aceptar nuestra vulnerabilidad, por regalarnos un poco de su tiempo.
Esperamos que este episodio haya sido de ayuda, tanto para ti, si nos estás escuchando y estás embarazada o tienes un riesgo de que tu bebé tenga que entrar al NICU, o si eres alguien que sabe o conoce de alguien que tiene este riesgo. Por favor, no olvides en suscribirte a nuestro canal de YouTube, compartir y darle like, dejarnos comentarios sobre qué te ha parecido este episodio, o solamente también si tienes alguna vivencia que quieras compartir con nosotros. Nos vemos entonces en nuestro próximo La episodio. próxima. Y esto fue A Cerebrito. Quitao. Chao. Bye. Chao.